saludo a todos nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales, Facebook, YouTube. Dios les bendiga y les guarde. En el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. A nuestros amigos que nos ven, nuestros hermanos que nos ven en Centroamérica, en Sudamérica y en Norteamérica. Y aquellos que nos alcanzan a ver en las áreas de España. Y Dios les bendiga. En el nombre glorioso. La palabra de Dios manifiesta aquí, amado hermano, que Jesucristo ha mandado a la tierra un solo evangelio. Un evangelio el cual Satanás se ha encargado de desmantelar. Satanás se ha encargado de dividir, de controlar, de manipular. Y le pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús que nos dé la sabiduría para poder predicar esta mañana. Cada día, amado hermano, en estos espacios, en estas áreas, si usted supiera lo difícil que es predicar al aire libre, si usted pudiera comprender que esta obra que se hace en las calles es una obra fatigante, una obra que cansa, es un trabajo que debilita. Esta obra que se hace en las calles no es como la obra que ustedes hacen adentro de un templo, en donde hay orden, en donde la gente le pone atención, en donde la gente, los hermanos, le están orando por usted, por el predicador, por la alabanza. Esta obra que hacemos en la calle es una obra pesada que desgasta, es una obra pesada que no cualquier obrero la hace, y no cualquier obrero la hace debido a que hay mucha gente que no cree necesaria la predicación urbana, la predicación en las calles. Y no creen necesaria la predicación en las calles porque Satanás ha infiltrado en ellos la idea equivocada, el concepto equivocado. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios claramente que la sabiduría clama en las calles. Vamos a dar lectura a este proverbio tan hermoso, Proverbio capítulo 1, donde el Señor manifiesta, dice así, Proverbios capítulo 1, versículo 20, dice: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Aquí, al fondo, tenemos la entrada a México. Es una de las entradas principales que México tiene. Es una de las fronteras principales. Aquí estamos predicando el Evangelio con la esperanza de que el nombre de Jesucristo pueda ser recibido, pueda ser absorbido por alguna mente y esa mente predique el Evangelio en la misma manera. Por esta razón, rogamos a nuestros hermanos que nos ven que oren por nuestro ministerio, oren por nosotros, oren porque Dios nos dé la fuerza para poder seguir en este camino, que nos dé la fuerza el gran Dios glorioso, el gran Dios poderoso, porque en realidad este trabajo para muchos es avergonzante. Es un trabajo que les causa vergüenza. De no causarles vergüenza, ya estuvieran algunos hermanos o hermanas aquí en Tijuana haciendo esta misma obra o uniéndose a nosotros para de esa manera fortalecernos unos a otros. En las iglesias donde hemos estado, nos ha tocado ver todo tipo de lobo, todo tipo de demonio, vestido con buen traje y con un disfraz de buena gente. Esos demonios y esos lobos
no han contribuido en los 8 años que llevamos predicando la palabra en las calles, no han contribuido con un flyer, no han contribuido con una cámara para tomar video, no han contribuido con herramientas esenciales, a excepción de un hermano al cual nunca asistimos a su iglesia. Él nos proporcionó en un tiempo Nuevos Testamentos y flyers para que la obra no se detuviera. Nuestro hermano Vicente Morales fue el que nos ayudó en ese tiempo en el que él estuvo como presidente de las asociaciones religiosas aquí en Tijuana, Baja California. De ahí en fuera, ningún otro hermano podría decirse que nos ha ayudado a seguir llevando el Evangelio a diferentes lugares, a diferentes colonias. Aún en mi mente no me cabe la idea de cómo estos han llegado a despreciar la palabra de Dios y a despreciar a los obreros que son visibles, a los obreros que hacen la obra de la predicación urbana en las calles. Así como está manifestado en la segunda carta a los Corintios, en donde dice la palabra de Dios: porque me es por demás escribirles acerca de este servicio a los santos. ¿De cuál servicio está hablando? Estamos hablando en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 1, del servicio de la predicación. Pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Nosotros necesitamos estimulo, necesitamos estimulación. Ciertamente tenemos la estimulación del Espíritu Santo. Y algunos de ustedes podrían decir: hermano, que le baste el Espíritu Santo, que sea suficiente el Espíritu Santo en su vida, que sea suficiente el nombre de Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice también aquí, el mismo Espíritu, dice que los hermanos, unos a otros, nos debemos de estimular. Los hermanos unos a otros debemos de unirnos como un cuerpo. Debemos de unirnos como una verdadera iglesia. Y lo digo ante el Padre, aquí al aire libre, lo digo frente al Hijo y frente al Espíritu Santo, que esta obra ya nos está cansando, a mí me está cansando, me es desgastadora. Y me es desgastadora porque no veo ningún incentivo de parte de los hermanos. Y no estoy hablando de un incentivo económico, no estoy hablando de un incentivo financiero, pues como Pablo dice, a ninguno le he sido carga, me he mantenido con el trabajo de mis manos, pero sí necesitamos el incentivo de la participación, de la predicación de este evangelio que trae salvación a la nación, que trae salvación. Y le ruego al Padre porque pronto me dé, si es su voluntad, otra obra para realizar. Y dice: pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea una jactancia hecha en vano, en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados, no sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentre desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza
¿De cuál confianza? De que muchos hermanos han caído en la confianza de que ya todo está pagado y de que usted puede venir y comer de la cena del Señor sin tener que realizar ningún pago. Pero está usted equivocado. Estamos equivocados porque la cena del Señor tiene un precio y ciertamente Cristo ya pagó ese precio, pero nosotros tenemos que seguir contribuyendo a lo que falta de ese precio que hay que pagar. Aquí la palabra de Dios claramente dice: no sea que nos encontremos desprevenidos y seamos avergonzados. Muchos de ustedes viven desaprevenidos y serán avergonzados en el día en el que venga Jesús de Nazaret y juzgue todas las cosas, porque ustedes, los que están en las iglesias sentados comiendo de la cena del Señor, muchos de ustedes están comiendo de la cena del Señor indignamente. Muchos de ustedes están comiendo de la cena del Señor indignamente, sin importarles. Indignamente han utilizado y están utilizando la iglesia para llevar a cabo sus planes maléficos de comercio, para llevar a cabo sus planes maléficos. Por ello han reducido a la iglesia de Cristo a un simple club social. Y continuando con la lectura dice: así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como codicia. Tenemos años predicando el Evangelio en las calles, tenemos un buen número de años en las redes sociales como YouTube y Facebook. Contamos ya con alrededor de 250 videos que se han ido acumulando en los últimos 3 años. Otros videos no los hemos podido subir, otros actos de los que hemos hecho no los tenemos registrados en YouTube debido a que no teníamos cámara. Pero hasta el día de hoy hay algunos hermanos que ven la obra que hacemos aquí en la calle, difundiendo el Evangelio, dando flyers, y ninguno de ustedes ha por voluntad propia querido hacer contacto con nosotros y decirnos: hermanos, le mandamos 50 flyers, le mandamos 100 flyers. El precio de 100 flyers es $2.50 de dólar. Con $2.50 de dólar usted provee 100 boletos. Usted se preguntará: ¿qué es un flyer? Este es un flyer. Este flyer tiene un precio. Este precio nosotros lo hemos absorbido. Los gastos de esta obra nosotros la hemos absorbida. La mejor inversión que usted puede hacer es invertir en el Evangelio. Es la mejor inversión que usted puede hacer. La inversión en el Evangelio no es como la bolsa de valores, no es como el Wall Street, en donde su inversión es consumida por ladrones. Aquí su inversión es consumida por el Espíritu de Dios. Si usted se atreve a ofrendar flyers, no le estoy pidiendo dinero, le estoy pidiendo flyers, a esa misma vez usted se vuelve, no solamente se vuelve usted un inversionista, sino a la misma vez usted trae a nuestra vida, a la vida de mi esposa y a la mía, nos trae usted esa estimulación que dice capítulo 9 de 2 de Corintios, versículo 2, el cual dice: y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Nosotros también necesitamos la estimulación. Nosotros también necesitamos esa estimulación
bendición. La palabra de Dios dice claramente que darle honra a quien honra merece. Ciertamente Dios es el merecedor de la honra del hombre, pero también el hombre necesita recibir acreditaciones. También el hombre necesita, la palabra de Dios dice claramente, y continuando con la lectura, dice, para que la misma estuviera lista como ofrenda de amor, y no como por codicia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y esto no es solamente para dar el diezmo en la iglesia, que muchos de ustedes no logran dar el diezmo, quedan cortos. Esto no se trata de dar el diezmo en la iglesia solamente, sino también se está hablando Pablo acerca de las ofrendas que se hacen, ofrendas de amor que se hacen, no solamente a nosotros, sino a la gran infinidad de evangelistas que hay, a la gran infinidad de evangelistas que posiblemente están teniendo problemas en cuestiones de tener ellos o contar con flyers para poder llevar a cabo la obra de evangelización. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Está usted abundando para toda buena obra? ¿Está usted abundando para toda buena obra? Amado hermano, es necesario que entendamos que debemos de ser nosotros los primeros en llevar esa estimulación a los hermanos. La razón por la cual difundimos nuestros videos en las redes sociales es, como Pablo decía, para ver si acaso levantamos en celo a alguien y ese alguien se levanta a predicar el evangelio. A ver si acaso en ustedes hay celo verdadero por la palabra de Dios. A ver si en verdad en ustedes está ese Espíritu Santo del cual Dios nos ha hecho partícipes. A ver si en ustedes verdaderamente surge el celo y se levantan a predicar el evangelio, o surge el celo y se levantan a apoyar a aquellos que están predicando el evangelio. Muchos están pidiéndole a Dios fuerzas, dinero, pan, pero le están pidiendo solo para ustedes, no le están pidiendo para darle a otros. Y ese es exactamente el error que muchos cometemos. Como está escrito, Él esparció a los pobres su justicia, y su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Dios es el que suple la semilla. Dios es el que suple la semilla. Y ahora le pedimos a Dios, en el nombre de Jesús, que su mano se abra, que su mano sea abierta para poder dar el evangelio primeramente a aquellos que lo necesitan. Es necesario que usted empiece a sentirse incómodo dentro de su iglesia. Si usted no se está sintiendo incómodo dentro de su iglesia, hay un problema en usted. Hay un problema muy grande. Si usted ya cayó en el acomodamiento, usted está metido en un problema. Usted está metido en un lío. En un gran lío está usted metido. Es necesario que se sienta incómodo. Si usted me dice, este hombre cada que lo escucho predicar la palabra de Dios me incomoda, estoy haciendo buen trabajo. Estoy haciendo muy buen trabajo, porque
muchos de ustedes van camino a la reprobación. Muchos de ustedes llevan el camino a la reprobación. Y recuerde, amado hermano, la reprobación no viene de la noche a la mañana. Nadie es reprobado de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso cotidiano. Y seréis enriquecido en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Dice, por medio de nosotros los que predicamos el Evangelio. Cuando nosotros salimos a la calle a dar un evangelio, a dar un panfleto como este, los labios de estas personas dicen gracias a Dios, gloria a Dios, y agradecen a Dios porque se esté llevando a cabo esta obra aquí en Tijuana. Por ello debe de saber que debe usted de salir del acomodamiento. Debe de salir del acomodamiento. Usted se ha vuelto, amado hermano, hay hombres en la iglesia que se han vuelto como Carlos Slim. Puro dame, lléname. Son mares muertos. Son como el mar muerto, hermano. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia, a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Está usted verdaderamente contribuyendo para los que están fuera de su iglesia o solamente está usted contribuyendo para los que están dentro de su iglesia? Hay muchas personas que han llegado a pensar que las ofrendas solo son para dárselas a los lobos, a las aves de rapiña que tienen por pastores. Hay muchas personas que han pensado que el diezmo solo es para darse a esas bestias salvajes. Hay muchas personas que han pensado que el diezmo solo es para alimentar a los leoncillos de esas fieras llamadas pastores. Debido a que en ellos no hay un discernimiento amplio, no hay una comprensión amplia acerca de la palabra de Dios. Uno de los requisitos que le pidieron a Pablo antes de integrarse a la predicación del Evangelio fue que se acordara de los pobres y los menesterosos. ¿Tiene usted en su memoria los pobres y menesterosos? Hay dos tipos de pobre y menesteroso. Está el pobre espiritual y está el pobre material. Es decir, está el menesteroso espiritual, aquel que no conoce de la palabra, aquel que no conoce del intelecto espiritual. Y está aquel menesteroso, el cual no conoce de un alimento caliente. ¿Está usted haciendo su obra? Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión. ¿Está usted siendo obediente al llamado que ha recibido de predicar el Evangelio, ir por el mundo y predicar el Evangelio? ¿Está usted siendo obediente? Mi predicación primero es para la iglesia, puesto que la palabra de Dios dice claramente que el juicio empieza por la casa de Dios. El juicio empezará por la casa de Dios. No piense usted que Dios primero va a destruir el mundo y después va a destruir a la iglesia. O que primero Dios va a juzgar al mundo y después va a juzgar a la iglesia. Primero va a destruir Dios a la iglesia aquí en la tierra. Y todo ojo verá que la iglesia de Jesucristo será destruida. La iglesia de Jesucristo será desmembrada por completo. Va a desaparecer la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo va a ser echada fuera de la tierra. La iglesia de Jesucristo será desmembrada. La iglesia de Jesucristo, amado hermano, recibirá la paga de la decapitación. Morirá aquí en la tierra. Y posiblemente usted no pueda
y comprender estas palabras. Posiblemente usted es de los que piensan que la iglesia de Jesucristo permanecerá hasta el final. Después del arrebato ya no habrá iglesia. Después de que venga la gran tribulación ya no habrá iglesia aquí. Los que sean recogidos y levantados, aquellos que hayan salido de la gran tribulación, no serán considerados como iglesia. La palabra de Dios así lo establece. Y gradualmente le haré un estudio acerca de ello. Bueno, ahora debe usted de abrir sus manos y debe usted de abrirlas para dos razones. Una para recibir y la otra para dar. Debe de tener abiertas sus manos para poder recibir, debe de tener abiertas sus manos para poder dar. Por la prueba, dice en el capítulo 2, en el versículo 12, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, ¿cuál administración? La administración de la predicación del Evangelio. Glorificarán a Dios por vuestra obediencia, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros, debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Ahora, hermano, ¿está usted orando por nosotros? ¿Está usted orando por nosotros, los predicadores, los que salimos a este campo lleno de demonios? Los que salimos a este campo lleno de espíritus inmundos. Los que salimos aquí a este campo en donde sobreabunda la maldad. ¿Está usted orando por nosotros? ¿Está usted haciendo que sus oraciones ante los ojos de Jesucristo se conviertan en escudos de oro? Porque la palabra de Dios dice que las oraciones de los santos se vuelven escudos de oro. ¿Está usted rodeando a los evangelistas con sus oraciones o es simplemente un hipócrita más de los muchos que abundan en la tierra? Es simplemente un hipócrita más que cuando está dentro de la iglesia danza, brinca, salta, corre y hace y deshace y dice, heme aquí, envíame a mí, y terminándose la música, usted vuelve a su lugar a sentarse, se terminó la predicación, vuelve usted a su casa y vuelve usted a ser la misma persona que es y se olvida de aquello que hizo, de aquello que dijo, de aquello que usted creyó que iba a hacer, heme aquí, envíame a mí. Porque de esos abundan en las iglesias. De esos tipos de personas abundan. Personas que, mire, amado hermano, hay pastores haciendo sus iglesias grandes y grandes y grandes. Hay pastores comprando terrenos para poder edificar más y más y más. Alma mía, ¿qué haré? ¿Qué haré? Muchos bienes tengo para muchos días. ¿Qué haré, alma mía? Oh, ya sé qué voy a hacer. Derrumbar estos graneros y voy a volver a construir los más grandes. Y olvidándose de los pobres, olvidándose de los menesterosos, olvidándose de los necesitados y pensando construir templos más grandes para Dios. ¿Acaso no ves como el mismo Jehová de los ejércitos destruyó su propio templo? El templo el cual él dio órdenes de cómo se debería de hacer. Él fue el que diseñó los planos. Él fue el que dio la altura, Él fue el que dio lo ancho, Él fue el que estableció cada uno de los perímetros dentro, marcados de ese templo. Él fue el que dijo qué tipo de oro iba a llevar, qué tipo de encajes, qué tipo de madera, qué tipo de adorno. Ese mismo Dios fue el que destruyó a ese templo. ¿Qué piensas tú que va a hacer con tu gran templo que estás construyendo? No estás construyéndolo para Dios, estás construyéndolo para ti. La palabra de Dios me enseña a mí que todo hombre que edifica en el mundo está edificando para que sea combustible para el fuego. Todo hombre que edifica aquí en la tierra está edificando
consuma. Ese tipo de pastores no son pastores. Ese tipo de iglesias no son iglesias. Ese tipo de personas no tienen nada que ver. Es solo la vanidad del hombre. Es la vanidad del hombre para manifestarla ante la vanidad de los hombres. Miren qué grande soy, miren cómo Dios me ha bendecido, ya he construido este templo grandísimo y ahora estoy construyendo otro, y mientras te estás rodeando de más pobreza, de más mugre, de más gente con hambre, de más gente con necesidad. Gente que en lugar de decir gracias Dios mío, en verdad existes porque me has traído a este hombre y me has traído junto con él un pan para comer. Esta vez a mí no me hacen hablar. Oh, amado hermano, el juicio es tremendo. El juicio es muy grande para todo aquel fatuo que no sabe discernir la palabra de Dios. Y continuando con la lectura dice: mientras que también ellos mediante la oración a vuestro favor demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Y yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder, resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Cuando él dice con algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne, el error de muchos cristianos es llegar a creer que todos somos del mismo nivel, que todos somos de la misma calaña. Ante los ojos de Dios es posible que seamos todos de la misma calaña. Y digo es posible porque Dios dice claramente en su palabra que aquellos que predicamos el Evangelio, Él nos tiene en un lugar especial. Nos ve con ojos diferentes. Su favor obra a mi favor. Su favor obra a nuestro favor. Sus bendiciones obran a nuestro favor. Entonces ahí hay una división. Él no nos trata como a delincuentes. Él no nos trata como a pecadores. Él nos trata como a sus hijos. Pero sin embargo, dentro de la cristiandad, hay muchos hermanos que viendo la obra, la manera de vivir de algunos de nosotros, los predicadores urbanos, siguen ustedes tratándonos como si fuéramos igual al resto de los pecadores. Igual al resto de los delincuentes y criminales que andan sueltos. Así es como nos tratan. Nos tratan con desprecio. Yo pienso que una de sus oraciones para nosotros es como si usted es como dar su casa. No la puede dar usted. No puede dar usted una oración por nosotros. No puede usted mantenernos incluidos en su nómina. Escuche bien, en su nómina de aquellos a quienes usted da oración. ¿Por qué? Porque usted sigue viendo a los obreros de Dios como criminales. Y a los verdaderos criminales usted los ve como obreros de Dios. Hay algo en sus ojos, hay algo en su vista. Usted no puede ver bien. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y estando destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, que es lo que estamos haciendo aquí. Le estoy haciendo saber que su pensamiento no es el correcto. El pensamiento de muchos de ustedes no es el apropiado. Ustedes están pensando mal, muy mal de Jesucristo. La salvación se pierde. No piense usted que ya desde el momento en el que recibió a Jesucristo, ya es usted salvo. La palabra de Dios dice que sí es salvo uno, pero tiene uno que seguir ciertos requisitos. Tiene uno que seguir la disciplina que está escrita en el Evangelio.
Tiene uno que continuar con esta disciplina, vivir con esta disciplina, dar frutos dignos de arrepentimiento. No nada más decir, Cristo ya soy salvo, y volver a la calle y ser la misma calaña de criminal que era antes. Hay mucho trabajo que no están haciendo. Yo no sé, como dice la palabra de Dios, quién les ha enseñado a huir de la ira venidera. Yo no sé quién les ha enseñado que usted al recibir a Cristo ya es salvo, ya no tiene que hacer nada más. Está usted equivocado. Cuando usted recibe a Jesucristo es cuando más tiene usted que empezar a hacer. Usted recibe un gran paquete de responsabilidades, un paquete de responsabilidades, de deberes. Usted ha recibido una encomienda, un mandamiento, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y no quiere decir que tiene usted que ir a Haití o que tiene que ir usted a China o a Francia, como muchos fatúos y fatúas hay. Usted tiene que empezar a ser un evangelista en su propia colonia, un evangelista en su propio pueblo, en su propia calle, en su propia avenida, un evangelista en su propia casa. Pero usted no está haciendo eso. Yo estuve en una iglesia en donde un montón de hermanitas, entre comillas, de pronto surgió la idea de salir e ir a predicar el Evangelio, escuche bien, Haití, en algunas áreas allá en Asia. El pastor diezmó a la iglesia, todos los contribuyentes de la iglesia, todos los hermanos de la iglesia en su mayoría, fueron los que aportaron para que esas hermanas fueran de viaje, y no solamente aportaron para el viaje de vuelta, sino también para los viáticos, y no solamente eso, también les compraron un laptop, porque ellos querían un laptop, y no fue nada más una, fueron varias hermanas, las cuales fueron y estuvieron solamente menos de un mes, y regresaron. ¿Usted cree que eso es ser misionero? ¿Usted le llama a eso misionero? No, no le llamo a eso misionero. A eso yo le llamo, amado hermano, abusiva, gente abusiva y perversa, que ha abusado del buen corazón, de la grey, para llevar a cabo sus porquerías. Pero Cristo juzgará todo eso. Por ello le digo, es tiempo de que usted piense muy bien, ¿a quién le va a servir? Como el profeta Jeremías dijo, si es Baal, pues sígalo a Baal, pero si es Jesucristo, haga lo que Jesucristo ha mandado hacer. Aquí es lo que estamos haciendo, destruyendo todo pensamiento cautivo, toda especulación, todo razonamiento que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. Y estando preparados para castigar toda desobediencia, dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Pero los desobedientes hoy en día, aún los pastores, los cuales son los principales desobedientes, dicen, no, es que nadie puede dar castigo. Claro, porque en ti hay una gran incompetencia. Y esa incompetencia que hay en ti es debido a tu desobediencia. La incompetencia que hay en ti se genera a causa de tu desobediencia. Por ello no estás completo para castigar, por ello no estás completo para redargüir, por ello no estás completo para exhortar, por ello no estás completo dentro de la iglesia para reprender el pecado de aquellos que están sentados ahí en tu iglesia. Y te llamas pastor. Y ahora tu esposa se llama pastora. Y están viviendo en desobediencia. Y vosotros veis las cosas, dice, vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto a nuestra autoridad, que Jesús nos dio para edificarnos y no para destruirnos, no me avergonzaré. Espero que esta predicación le sirva para que usted se edifique, sea usted edificado y pierda el temor, porque si usted no está predicando el Evangelio en las calles, es porque en usted hay miedo. Hay miedo en usted, por ello no puede salir a predicar el Evangelio. Cuando en una persona hay miedo,
ahí se manifiesta claramente que el amor de Cristo no está en ella. El amor de Cristo no está en usted. Por eso hay miedo en usted. Para que no parezca como que deseo asustarles con mis cartas. Para que no parezca como que deseo asustarlos con mis predicaciones y los videos que subimos. Porque ellos dicen, los videos son severos, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona. Lo que somos en palabra, lo que somos aquí predicando, también lo somos en nuestra casa. Estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Es decir, que ustedes los que están dentro de las iglesias se están comparando unos con otros, se están midiendo unos con otros, pero al final resulta de que dentro de ustedes hay una carencia. Y esa carencia es la carencia del entendimiento. Mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si nos hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Note bien, amado hermano, que es necesario llegar a los necesitados con el Evangelio de Cristo. Es necesario llegar a donde están los necesitados con una bendición. Es necesario llegar hasta donde están los necesitados con una bendición. Y esa bendición es el Evangelio de Jesucristo. Cuando usted aporta este tipo de flyers, cuando usted aporta, cualquiera que este sea, usted está llevándole el mensaje de la salvación a otra persona. Usted está invirtiendo en el reino de los cielos. Usted está apoyando a la obra de la evangelización. No le digo, amado hermano, lo que le pedimos es muy poco. Demasiado poco. No le estamos pidiendo Biblias. Cuestan mucho más, hermano. Dios bendiga, por cierto, a todos nuestros hermanos gedeones. En donde quiera que ellos estén, Dios les bendiga, Dios les siga prosperando en sus industrias, Dios les prospere en sus comercios, Dios les sobreabunde a todos nuestros hermanos gedeones. Y para terminar esta predicación, seguimos en el versículo 15 del capítulo 10 de 2 de Corintios. No nos gloriamos desmedidamente en esto, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por vosotros. Es decir, yo no me voy a quedar dentro de la iglesia del pastor wherever para engrandecerle. Se equivoca. Ese no es mi trabajo. No es mi trabajo engrandecerle. No. Mi trabajo, amado hermano, es diferente al que usted piensa que es. Para anunciar el Evangelio aún de las regiones que están más allá de vosotros. Y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la espera de otro. Pero el que se gloría en Jesús. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor se alaba. Así es de que, hermano, hay mucho trabajo por hacer.